Si ellos te señalaran a ti, estarían mintiendo. Pues sí, así es. El presidente López Obrador pues tenía muy clara la comunicación. Entonces, él comunicaba lo que creía y quería. Sí, él era una agencia de comunicación. Sí, no necesitaba manipularse. Había una libertad absoluta con Andrés Manuel. De los medios, de los periodistas, pero la diferencia es que había derecho de réplica. Cuando se establecen las mañaneras y una comunicación directa con los ciudadanos, se rompe el poder de los medios. Nunca censuramos a ningún medio y a ningún periodista. El 60% de las agresiones a los periodistas provienen de gobiernos locales. La derecha siempre ha buscado estigmatizar a la disidencia, intentando poner motes que devalúan su proyecto, su visión. Un grupo de personas que no sabemos si eran estudiantes normalistas o qué, intentan ingresar al Palacio Nacional en plena mañanera. Y yo tenía que resolverlo y no podía decirle. Si yo no siguiera en el gobierno no me estarían atacando. De esa forma. A ver, desarrollo. Ok. ¿Por qué entonces te atacan por eso? ¿Por seguir ahí? Sí, también. Jesús, después de este libro en donde se te menciona, ¿tú qué respondes ante él? Sean todas y todos bienvenidos a su podcast favorito de política, Voces. Y gracias a ustedes, al apoyo constante que le han dado a este podcast, es que hemos logrado traer a las voces más importantes e influyentes del país para hablar de los temas que más nos interesan. Y hay un tema que está generando mucha controversia. Pero antes quiero darle la bienvenida y agradecerle su asistencia al coordinador de asesores de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas. Jesús, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme. Y bueno, lo primero que queremos arrancar es con un libro. Es un libro que principalmente te ataca a ti y en donde se rescatan tres temas. Primero, un contrato de luz y fuerza. Una ley de la luz y fuerza. Después, un tema de los puros dentro de Morena. Y cierra con un tema de una manipulación mediática. Empecemos por ese de la manipulación mediática. Jesús, ¿qué le respondes a estos dos autores del libro que todo mundo en el colectivo ya ha escuchado? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Alejandro? Pues aquí un gusto y pues ¿qué te puedo decir? Manipulación mediática es la simulación que tenía México, la simulación democrática que existía en México, donde los medios de comunicación imponían hasta antes del 2018 la agenda. Hasta ponían presidentes, podían destruir biografías. Y se encargaban de defender los intereses corporativos de la oligarquía nacional e internacional. Sometían gobiernos, se acercaban presupuestos y pues creo que a eso podemos considerar manipulación mediática. Claro. A partir de que cambiaron las condiciones de la comunicación en México con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, el establecimiento de una estrategia de comunicación basada en la rendición de cuentas, en la mañanera, que pues no les gusta a muchos comunicadores, no les gusta a los medios, no les gusta a los actores políticos, porque no estaban acostumbrados, no estaban acostumbrados a la réplica, no estaban acostumbrados a la argumentación, estaban acostumbrados a ser los mediadores y a parecer como que ellos eran el filtro a partir del cual se conocía la realidad. Claro. Cuando se establecen las mañaneras y una comunicación directa con los ciudadanos, se rompe el poder de los medios sobre el gobierno, en el sentido de cuál es la interpretación de los hechos, de los dichos, del sentido de las políticas, de la aplicación de los presupuestos, de la solución de los problemas. Cuando el gobierno pudo explicar de manera directa a los ciudadanos, tomarlos como ciudadanos de primera, no como objetos de la política, sino como sujetos, eso cambió las condiciones de la comunicación. Porque ya los ciudadanos se enteraron de cuánto dinero había, cómo se ejercía, qué tipo de propuestas y de obras, cuál era la lógica del gobierno, cómo en esta educación y pedagogía política que también en las mañaneras, entender la diferencia entre el neoliberalismo, que es
pues la subyugación de la sociedad y del gobierno al interés del dinero y de las grandes empresas, y qué significaba el cambio de un gobierno que representara a los ciudadanos, a los mexicanos, que trabajara a favor de las mayorías y sobre todo a los más desfavorecidos. Uh-huh. Y algo que les purgaba peor era que la explicación de por el bien de todos, primero los pobres, se volviera sentido común. Uh-huh. Y todo eso fue parte de la mañanera. Entonces, claro, evidentemente a esto le han llamado propaganda gubernamental, manipulación política y mediática. Y bueno, pues como era el responsable de ese espacio, por uh-huh. ser digamos, el coordinador de comunicación social del gobierno de Andrés Manuel, pues creo que no, pues pues uno tienen que encarnar en alguien, echarle la culpa a alguien, claro, toda esta situación. Uh-huh. Pero yo no veo dónde está la manipulación, uh-huh, cuando todo ha sido abierto, donde la palabra del presidente pues fue transparente. Uh-huh. Puede ser que no estabas de acuerdo con lo que decía, puede uh-huh. ser que matizaba ciertas cosas, que no respondía a completas otras, pero uh-huh. Era transparente. ¿Cuál era tu papel como coordinador de comunicación de Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué es lo que hacías? Te voy a decir algo que nos dijo aquí Claudio X González. Y él dijo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador hacía esta manipulación mediática y que incluso quien era el líder de esta manipulación mediática eres tú. Que tú has manipulado y has llevado la narrativa. A mí me gusta hablar más allá de los dichos, los hechos, que creo que es importante. ¿Tú qué le respondes a ese tipo de señalamientos? ¿Y cuál es tu trabajo? ¿Cuál fue tu trabajo en la coordinación de comunicación? Bueno, en primer lugar, el presidente López Obrador, pues, era una persona y un líder político y social que tenía muy clara la comunicación. Uh-huh. Entonces, él comunicaba lo que creía y quería. Sí, él era una agencia de comunicación. Sí, no necesitaba manipularse. O sea, uh-huh. Todo lo que dijo ahí era producto de su convicción, de su pensamiento y de su, digamos, su interés también por comunicar a los mexicanos las razones del movimiento y de su gobierno y pues también combatir la desinformación, la guerra sucia. A eso le llaman manipulación, uh-huh. porque cuando lo hacían las televisoras, sí, cuando lo hacían en la radio, cuando lo hacían los principales medios impresos, que seguían con la misma pauta lo que quería el gobierno que se dijera, o en fin, pues eso no le llamaban manipulación, ¿no? Eso le parecía normalidad democrática, eso les parecía transición democrática. Uh-huh. Medios imparciales. Medios imparciales, lo normal, ¿no? Los uh-huh. medios hacen su tarea, que es, ahí sí, ocultar sus verdaderas intenciones, ocultar uh-huh. los verdaderos intereses y jugar un papel de neutrales que nunca tuvieron. Claro. Aquí el problema que se desveló esta máscara de los medios, sí, como intermediarios, ¿no? Como ellos somos imparciales, vemos nada más las uh-huh. cosas y contamos lo que vemos, ¿no? Uh-huh. Pero sucede que lo contaban a su manera. Y que entonces, no contaban otras cosas. No contaban muchas cosas, claro, y defendían sus intereses, ¿no? Uh-huh. Económicos y políticos, evidentemente, ¿no? Entonces, mi papel, y bueno, eso es a eso le llaman manipulación política, ese enfrentamiento mediático, uh-huh. ese debate político que uh-huh. se ha dado en el país, que ha tenido como resultado la politización de la población, uh-huh. y creo que ha sido muy favorable a la construcción de una cultura democrática, que la gente esté informada, sí, que la gente busque contrastar la información ahora que las redes sociales tienen tantas fuentes y uh-huh. que luego es difícil distinguir la verdad de la mentira, uh-huh. donde se usa la inteligencia artificial para sustituir la realidad, pero ahí sí para manipular conciencias, uh-huh. y pues el ejercicio de la mañanera, que era una parte de la comunicación del gobierno, uh-huh. pues mi tarea ahí era, digamos, tener todas las condiciones para que el presidente pudiera comunicar. Previo a eso yo participaba todos los días en el gabinete de seguridad, uh-huh. donde, bueno, no solo se analizaban los temas de seguridad, sino los principales problemas del país, sí, y bueno, se establecían líneas de comunicación, uh-huh. Las cuales pues tenían varias salidas, ¿no? La principal, la mañanera, pero también a través de las dependencias, uh-huh. a través de los funcionarios y de los espacios
que tiene el Estado mexicano para comunicar. Uh-huh. Entonces, mi área de responsabilidad, que era bastante grande, porque se centralizó la comunicación. Uh-huh. Entonces, yo tenía que ver toda la comunicación de todas las dependencias. Estamos hablando de 26 secretarías. Tú te encargabas de toda la comunicación. Y de 400 entidades que existen en el Estado mexicano. Okay. Entre organismos desconcentrados y descentralizados. ¿Todos ellos pasaban por tu oficina? ¿Tú los No pasaban por mi oficina, pero sí tenía que estar pendiente y en comunicación en función de lo que tenían que comunicar. Claro. Y entrevistas de funcionarios con los medios, etcétera, ¿no? Entonces sí tenía ese papel. Tenía además que ver el tema de las campañas de información y comunicación del gobierno federal, de producir algunas. En el caso de las adicciones, yo produje estuve trabajando para hacer esa campaña. Sí. O campañas, porque fueron varias, y de alimentación. Pero bueno, pues también las dependencias tenían sus propias campañas. Yo autorizaba las campañas. Está en el reglamento de comunicación del Estado mexicano, del gobierno federal, pues la responsabilidad de la coordinación de comunicación social y vocería del gobierno de la República, pues es, entre otras, llevar las campañas. Tener la relación con los medios a varios niveles, a nivel informativo, pero también con los dueños de los medios de comunicación. ¿Tú te reunías con Televisa, TV Azteca, DN4? Con todos los medios. ¿Y de qué se hablaba en esas reuniones? Bueno, normalmente se hablaba de la agenda del gobierno, en el sentido de que qué interés teníamos, cuáles eran los proyectos futuros, cuál era la agenda, digamos, de los próximos meses. Y también, pues, digamos, toda esta atención, porque nosotros redujimos de entrada al 50% del presupuesto el primer año a los medios. Luego se fue reduciendo más. Obviamente también hablaban de la necesidad del financiamiento, que era su principal preocupación. Entonces, les costó mucho entender que ya habían cambiado las condiciones. Y eran dos. Uno, se redujo el presupuesto hacia los medios de comunicación y se acabaron las llamadas a las redacciones. Yo nunca censuramos a ningún medio y a ningún periodista. ¿Nunca se habló? Nunca alzamos el teléfono para llamarle a alguien para despedir a un periodista, un comunicador o lo que sea, o un editorialista. Como se estiló durante todo el gobierno del PRI y obviamente también el PAN, tenían estas estrategias de comunicación y manipulación mediática, manteniendo una presión directa sobre los medios y sobre los periodistas en torno a los contenidos. Entonces, no habrá una sola redacción de algún medio que diga que yo le hablé para pedir que retiraran información o para pedir que despidieran a alguien. Y entonces, pues por ahí hay versiones que despidieron gente y cambiaron y pues no pueden ser atribuibles a mí, son cosas de los medios. Estos periodistas, porque tú bien lo mencionas, o estos comunicadores que dicen que no te llaman a ti en el sentido estricto, no dicen tu nombre, pero pues sí se dicen silenciados, sesgados, terminaron yéndose muchos a las redes sociales. Si ellos te señalaran a ti, estarían mintiendo. Pues sí, así es. Había una libertad absoluta con Andrés Manuel y con Claudia Sheinbaum ahora, pero bueno, en la parte que me tocó a mí, que es la del gobierno de Andrés Manuel en la comunicación, libertad absoluta de los medios, de los periodistas, pero la diferencia es que había derecho de réplica. Y ahí es donde periodistas como Raimundo Riva Palacio, Denise Dresser y algunos otros incluso presentaron denuncias ante jueces por pues, ofensas o por desprestigio moral o porque se mentía y se desprestigiaba su imagen. Aducían que se utilizaban los recursos del Estado para callar a la disidencia, para estigmatizar a los periodistas, palabra favorita ahora de la derecha, que se dedicó durante mucho tiempo a estigmatizar a los luchadores sociales y a la izquierda, como Claudio X González, que llamó delincuentes a los maestros que defendían sus derechos, ¿no? Y bueno, ellos, como fueron aludidos en las mañaneras en algunos momentos,
Dice Denise Dresser que creo que más de 20 veces. Tiene su cuenta de cuántas veces la mencionaron, como Raimundo Rivapalacio también tiene su cuenta y tiene su juicio. Ganó un juicio para que ya no lo mencionáramos. Entonces era el innombrable de las mañaneras, porque claro, un juez prohibió que pasar su imagen, su voz, o usar su nombre, o sea, mencionar su nombre, y por supuesto, pues poner como ejemplo algún tipo de desinformación o mentiras que él haya publicado. Ok. Entonces, pero bueno, pues eso era parte de los gajes del oficio de un gobierno que cambió los términos de la comunicación, y obviamente pues siempre alguien tiene que echarle la culpa, porque como no pueden asumir que el país ya cambió, pues siempre es culpa de alguien en su visión, digamos, poco democrática. Sí. O sea, no es un asunto de la sociedad, es un asunto del gobierno, del presidente, en este caso, cuando la izquierda gobierna, o cuando éramos oposición, pues éramos los rijosos, los peleadores, los que estábamos en la calle impidiendo que se gobernara, ¿no? Entonces, esa estigmatización la hemos cargado, porque no, ellos sí nos han estigmatizado a lo largo de todo el movimiento, y todos los movimientos, ¿no? Todos los movimientos de lucha han enfrentado, digamos, pues esta parte de la estigmatización mediática, y que nos han pues criminalizado, y algunos han tenido consecuencias fatales, ¿no? Claro. Incluso la cárcel. Que no es el caso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Okay. Porque los periodistas asesinados durante la administración del presidente López Obrador, y eso lo discutimos con las Naciones Unidas, con organismos internacionales de defensores de los derechos humanos y del periodismo, no había un solo caso que vincularan al gobierno federal. Eran autoridades locales, municipales, estatales, empresas o el crimen organizado. Nunca el gobierno federal. No hay ningún señalamiento específico. Entonces, de hecho, el 60% de las agresiones a los periodistas provienen de gobiernos locales, municipales y estatales. Y eso está en los informes mismos de las Naciones Unidas. Okay. Entonces, pues por eso es importante aclarar y precisar este tema. Vámonos al segundo punto que creo que es importante. Los puros. Los puros duros que se han mencionado tanto en tantas columnas, diciendo que que tenían el poder total dentro del gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué son los puros? ¿Quiénes son? ¿Tú los conoces o quiénes son tus amigos? a mí yo oigo eso y no entiendo. ¿No entiendes? No, porque pero todo esa es una denominación. menciona. Sí, pero es una denominación que proviene de un prejuicio. Ajá. Es decir, el neoliberalismo creó una igualación política. Ya no importaba de qué partido, de qué credo político eras y de tu ideología. Si tú aceptabas que gobernara el mercado y que el gobierno sirviera a los intereses privados, pues no importaba tu color de bandera, ni tu ideología, ni de lo que dijeras. Entonces, cuando se hizo la crítica radical del neoliberalismo, como esa forma de despojo sistemática del presupuesto, pero también de los derechos de los mexicanos y de sus recursos naturales, o hasta de sus propiedades, a través de un sistema de despojo con jueces, con la Suprema Corte incluso como cómplice, y los medios de comunicación para legitimar y legalizar esos despojos, pues entonces no se decía, obviamente se empezó a criticar a quienes se desformaron y empezaron a decir, ese modelo es autoritario, ese modelo es antidemocrático, ese modelo produce pobreza y desigualdad. A esos que hicieron esa crítica ya desde entonces les llamaban los puros, porque no entraban al acuerdo político de gobernar sin proyecto, que el proyecto ya estaba dado. Que no había alternativas y que la única política era la política neoliberal. Entonces, a esos que venimos de la izquierda, que cuestionamos el modelo económico de la explotación de las personas y de la naturaleza como la fuente de riqueza principal, pues obviamente quienes quieren devaluar ese posicionamiento a favor de los derechos de la diversidad, a favor de los derechos humanos, de la defensa digamos, de lo que es la esencia de la democracia, que es la libertad, la autogestión, la autoorganización, pues
A eso le llamaban los puros. Okay. Pero esos eran antes los comunistas, o antes eran los rojos, o los anarquistas. Okay. La derecha siempre ha buscado estigmatizar a la disidencia, intentando poner motes que devalúan su proyecto, su visión, su postura. Entonces, decir puros es como decir los dogmáticos. Claro, lo dice claramente varios, o sea, los antimodernos, los que no piensan que ya estamos en el siglo XXI y sigan creyendo que las personas tienen derechos y que puede haber una democracia real y que puede haber otro modelo de desarrollo que no sea a costa de la naturaleza y de la vida de las personas y los pueblos. ¿Entonces no existen los puros? Existe la gente con convicciones que defiende un proyecto diferente de humanidad, de sociedad, de país. Porque, a ver, yo creo que es incluso natural que dentro de y te lo he escuchado decir, dentro de un partido tan grande y en tan meteórico ascenso como lo es Morena, que de partido 2015... Pues sí, había pluralidad. Ajá, había una pluralidad muy grande. Es normal que algunos pensaran distinto. Es normal que haya pluralidad de pensamiento en un proceso, en un movimiento tan grande y plural, interclasista, plural en lo social, plural en lo económico, e incluso en lo ideológico. Pero tú sí tienes un grupo ideológico dentro de Morena. No, yo vengo de la izquierda y en ese sentido... No hay grupo pues nos identifican. Bueno, sí coincidimos con muchos compañeros que venimos de la lucha, de los movimientos sociales, de la defensa contra los proyectos que destruyen la naturaleza y despojan a los pueblos, contra la explotación y misericordia de los trabajadores con salarios de miseria, que buscábamos mayor democracia, mayor igualdad y justicia social, que eso es lo que, digamos, describe un pensamiento de izquierda. Sí, y seguimos pensando igual. Y eso es lo que más les duele, que a pesar de que hemos llegado al gobierno, seguimos pensando en la transformación de la sociedad y no acomodarnos al poder para convertirnos en aquello contra lo que luchábamos cuando teníamos 20 años, que eso es lo que ahora quieren decir, ¿no? Que somos iguales contra los que combatimos. Y no, y eso es por eso nos van a seguir diciendo los puros, los radicales, los comunistas, porque queremos un cambio, y aunque no lo seamos, en sentido estricto ideológico, pues nos ponen ese mote porque pues quieren facilitar la estigmatización. Entonces, y querernos devaluar. En lugar de discutir ideas, quieren discutir, estigmas, ¿no? Y en lugar de discutir proyectos, lo que quieren discutir son, pues, ¿qué será? Percepciones o imágenes, motes. Nada de fondo, motes, sí. Ok. Este tema que tú acabas de mencionar es muy interesante. Haces la diferencia entre aquellos que luchábamos desde los 20 años y hoy somos gobierno y seguimos pensando como entonces, y aquellos que, llegando al gobierno, quieren seguir siendo un gobierno como lo fue antes. Yo cuando estaba en la Facultad de Ciencias Políticas me decían, porque la mayoría priista, de los profesores, me recuerdo una clase, yo tomé clases con Arnaldo Córdoba, de Ciencia Política. Ajá. Y entonces en la primera de clases dice, a ver, aquí vamos a analizar y ver la ciencia política y los teóricos y la filosofía política, etc. Dice, pero a ver, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Quién quiere aprender a hacer política? Y pues todos levantan la mano y dicen, pero aquí no se va a aprender a hacer política. Váyanse al PRI, donde hacen política. Aquí no. Herodes, ajá. Y no dicen ni al Partido Comunista, ni al PSUV, ni a nada, al PRI. Entonces, cuando yo era joven, nos decía, no sean ingenuos. Este país nunca va a cambiar. Y solo hay una opción. Si quieren hacer política, si quieren cambiar o participar políticamente, solo el PRI es la única opción. Entonces, ese era el sentido común durante muchas décadas para cualquier joven que quería luchar. Eso les pasó a los estudiantes del 68, que les cerraron la puerta de la vía democrática, los reprimieron, los metieron a la cárcel, los asesinaron, y muchos se radicalizaron y pensaron que ya no había opción y fueron por la vía armada, ¿no? De las guerrillas. Pero eso fue no una convicción ideológica, sino fue una consecuencia de la represión y del cierre de espacios políticos. Entonces, de ahí venimos. Entonces, obviamente no vamos a hacer lo mismo que nos hicieron, de decir que no hay más opción que Morena, ¿no? Por supuesto que lo que queremos es una sociedad plural, que no domine ningún partido, pero que sí haya un proyecto humanista que considere las necesidades de todos. Pero también tiene que considerar las diferencias de la sociedad, diferencias sociales, diferencias ideológicas, diferencias culturales, de pensamiento, pero eso
bajo un sentido común. Todos tenemos los mismos derechos, todos tenemos la igualdad jurídica y todos pues también tenemos las mismas obligaciones. Ok. Y queremos que todos tengamos las mismas oportunidades. Ok. Jesús, después de este libro en donde se te menciona, ¿tú qué respondes ante ello? ¿Qué le respondes a los autores? ¿Qué le dices a la población que, a ver, eres uno de los personajes más cercanos en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué le respondes? Bueno, en primer lugar, soy periodista y analizo fenómenos. Este fenómeno editorial, así lo clasifico, de un libelo, no llega al libro, o sea, no tiene la consistencia de un libro, no es una investigación periodística, no es un testimonio de la historia, es pues el resentimiento de una persona y que se trasluce ahí contra varias personas, sí, me incluye ahí, pero no hay una consistencia. Todo lo que se dice ahí no hay una... Todo es, pues por un lado, mentiras deliberadas y por el otro lado, pues engaños, porque no se está hablando de lo que es, sino pues aprovechando ciertos temas para, pues ahora sí que acusarme a mí de corrupción o acusarme de otras cosas, de relaciones no santas con personajes del crimen organizado, yo qué sé. Sí. Pero bueno, todo eso no se sostiene, no hay una sola prueba en el libro, en el libelo y que, pues yo qué te puedo decir, lo que veo, y que es lo que me llama la atención como periodista, es la campaña desplegada de promoción del libro. En 3 o 4 días, sí, el libro dio la vuelta absolutamente a todos los medios, a todos los comunicadores. No conozco ningún fenómeno editorial parecido, ni de premio Nobel, ni de, yo qué sé, de autoayuda o algún libro de el Ferrari que vendió el monje o yo qué, todas esas cosas que, sí, son bestsellers. Sí. Ni siquiera esos bestsellers han tenido esa cobertura que este libelo tiene. Entonces quiere decir que hay una estrategia detrás, pero ese marketing también tiene una estrategia política. ¿Y cuál es? Pues generar, por un lado, estigmatizar a Morena, devaluar el proyecto, atacar a Andrés Manuel López Obrador como una figura política seria y ponerle como un hombre con debilidades. Todas las personas tenemos debilidades. Sí. Pero aquí se dibujan una serie de descripciones que pues todo México hemos visto otras cosas, ¿no? ¿A ellos les dices algo? ¿A esos autores del libro? Pues son parte de una campaña contra México. Okay. Porque detrás de supuestas denuncias que traen este libro, lo que quieren es destruir un proyecto de transformación, poner en entredicho y desprestigiar el proyecto de Andrés Manuel López Obrador y del movimiento Morena, sí, y de esa manera también pues cercar a la presidenta y descalificar el proyecto de la presidenta, y con argumentos que a final de cuentas abonan mucho a la narrativa que en Estados Unidos está hoy en boga. Llama la atención. Entonces, ¿yo qué les puedo decir? Pues no les puedo decir más que ojalá hubieran conseguido buena pluma, un buen investigador y que hubiera tenido más consistencia ese libelo. Entonces, yo lo que veo es que con todo esto, esta campaña, la factura chanchafa del libro, pues es que tiene propósitos no editoriales, no literarios, no políticos, sino más bien son políticos. Ese es un libro. ¿Quién se beneficia? La derecha y la ultraderecha. ¿Hay nombres en esa derecha y ultraderecha? No, pues eso y que se lo dejo al público, pero lo que sí están muy cercanos a un personaje de una televisora que no le gusta pagar impuestos. Ok. Entonces, pues que ya ha respondido. Incluso dice que mi carta es muy chafa y que está muy mal, pero luego de repente vi que le dedicó como 5 cuartillas a responderle. Entonces dije, bueno, pues algo debe tener esa carta que lo obligó a escribir, ¿no? Claro. Cosa que nunca le habíamos visto. Yo no le conocía ningún texto. Entonces, él se adjudica un texto largo que en respuesta a la carta, ¿no? Entonces, creo que pues cada quien que se ponga el saco, ¿no? Ok. Cuéntanos, ¿cómo era realmente, o desde tu punto de vista, cómo era la relación con Julio Scherer en el gobierno de Andrés Manuel? No, pues esa la puede contar él como la está queriendo contar. No, bueno, él era consejero jurídico y tenía que hacer las labores. ¿Era buena? ¿Era fluida la relación? ¿Con quién? Con Julio Scherer.
Sí, tenían buena relación. Sí, digo, a veces había situaciones tensas, pero como todo colaboración y como en toda situación política, que a veces, digamos, las cosas no salen como uno las planea, y pues, pero pues absolutamente fluida, sí. Totalmente fluida. ¿Por qué crees que te mencionan a ti específicamente? ¿Cuál es la intención de mencionarte a ti? Porque sí mencionan a muchos otros, pero tú parecería ser el personaje medular y clave en este libro, en este libelo que tú llamas. O en esta trama. O en esta trama. Que quieren armar. Sí, bueno, me imagino que por lo que uno representa, ¿no? Creo que ayer me preguntaban que si había algo personal, ¿no? Contra mí. Sí. Y yo creo que, bueno, podría haber elementos personales, pero realmente nunca tuve un choque personal con nadie en el gobierno. Y que lo que veo es que hay una diferencia de fondo, de concepción de la vida, de la política y de la democracia y de lo que debe ser un país. Y pues ahí a veces había el choque de visiones, ¿no? Yo digo, la visión neoliberal que en este movimiento plural, pues también hay neoliberales, digo, hay empresarios que defienden el hecho de que el mercado debe ser el regulador de la vida social y que la sociedad debe estar, en lugar de que la economía le sirva a la sociedad esté al servicio de la economía y de los agentes de la economía, que son una pequeña minoría, claro, menos del 1%. Entonces, de la sociedad. Entonces, creo que de lo que se trata ahora es, pues, en ese sentido, pienso que hay una diferencia de fondo y que ese es lo que hay, lo que subyace, lo que dice ahí es que se malentiende la defensa del maíz o la defensa del medio ambiente, o en este caso la defensa de los derechos de los trabajadores que injustamente fueron despedidos por Felipe Calderón en la Compañía de Luz y Fuerza del Centro en el 2009, y que es la secuela de esa injusticia, lo que intentó resarcirse con un decreto para que tuvieran acceso a una pensión más de 7,000 trabajadores, que además habían cotizado, que habían pagado, en fin, y que esas visiones pues son lo que se choca, ¿no? Ok. Una vez resuelto esto, a mí me gustaría porque todo presente tiene un pasado. Y el pasado muchas veces hace que nosotros entendamos el porqué del ahora. Es ese pequeño efecto dominó que poco a poco va empezando. Me gustaría preguntarte primero, ¿cómo es que conoces a Andrés Manuel López Obrador? Vámonos hasta atrás. ¿Cómo conoces a Andrés Manuel López Obrador? ¿Y cómo es que llegas a la coordinación de comunicación y vocería de la Presidencia de México en 2018? Bueno, eso es un largo camino, pero yo conocí a Andrés Manuel en el 89, cuando fue candidato. Pero yo, pues, como periodista y como ciudadano, pues ahí empezaba yo a hacer trabajos de periodismo. Pero, pues solo digamos que como narrador o contador de historias de lo que pasaba en Tabasco. Después, cuando viene el fraude electoral y todo lo que pasa, pues se viene la fundación del PRD. Cuauhtémoc Cárdenas lo propone para ser el primer presidente del PRD, cosa que él rechaza, y ahí es donde yo lo veo más cerca, ¿no? Pero, pues, digamos que como periodista seguí el éxodo, seguí varios momentos, pero pues yo en la lejanía del periodismo, no en la cercanía con él. Y incluso cuando fue el encuentro con Marcos en San Cristóbal de las Casas, pues yo como periodista también ahí fui testigo del momento, ¿no? No de la conversación, porque esa pues fue privada, pero sí de ese momento. Entonces hubo varios momentos en los que nos cruzamos, o mi trabajo periodístico se cruzó con él. Y también el hecho de que cuando yo colaboraba con Cuauhtémoc Cárdenas, pues también me acerqué en el 94 a Andrés Manuel. Incluso tuvimos un viaje juntos. Llegamos tarde a una cita, ambos, y ahí teníamos que alcanzar al ingeniero en Michoacán, y pues tuvimos que ir a la terminal de observatorio a tomar un camión a Marabatío. Entonces,
ahí es la primera vez que converso yo con Andrés Manuel, muy largo acerca de su trayectoria, de su lucha, de la necesidad del apoyo y de, pues, como yo provenía del movimiento estudiantil, pues estuvimos hablando, él me estuvo preguntando sobre la universidad y cómo estaba la situación y qué posibilidades había de que los estudiantes apoyarían su lucha hacia la Ciudad de México, ¿no? Y eso fue el primer acercamiento real con él. Sí. Okay. Pero luego después, pues ahí como periodista yo seguí su trayectoria cuando fue jefe de gobierno. ¿Lo apoyaste cuando fue jefe de gobierno? Pues, ¿estuviste cerca en su equipo? No, yo seguí siendo periodista. ¿Cuándo es que te vuelves parte de este núcleo? Hasta 2006. ¿Qué es lo que pasó en 2006? Bueno, son dos cosas. Uno, yo dejo la jornada. Sí. Y él me invita a colaborar. Yo era muy amigo de José María Pérez Gay, que ya era colaborador de él, muy amigo de Carlos Monsiváis, y ellos pues organizaban reuniones en la casa de Chema, pues para platicar de diferentes temas, pero sobre todo para convivir y estar pues comentando las circunstancias del país, y la literatura, en fin, todos estos intereses de los intelectuales y de la gente que está preocupada por lo que pasa en México. Y bueno, pues eran conversaciones cordiales, de amigos, y ahí a veces Andrés Manuel llegaba. Okay. Entonces, cuando se viene la campaña sucia del 2006, ¿sí? Del peligro para México, nosotros, bueno, el Fisgón, Hernández, Inti Muñoz, Ricardo Bautista, La Chaneca, Berta Maldonado y yo integramos un comité que se llama Ciudadanos Sin Miedo. Y en la discusión era, bueno, cómo la sociedad puede romper este intento de guerra sucia. Bueno, no intento, la guerra sucia contra la izquierda, utilizando la televisión con un alcance nunca antes visto y que pues empezaba a ser una situación complicada para el país y que iba a tener consecuencias. Entonces, en ese comité discutimos como ciudadanos cómo podemos contribuir a romper esa guerra sucia de la derecha financiada en la televisión y que entonces ahí en esa reunión surge el Lamblito. Ok, claro. Y el dibujo de AMLO levantando el dibujo de Helguera, digo de Hernández, sí. Y la frase de sonríe, vamos a ganar. Okay. Porque lo que ahí concluimos es que el miedo que quería inocular la derecha, como ahora lo quiere hacer, de buscar la confrontación en lugar de las vías democráticas de un debate abierto y libre, solo se combaten con optimismo, con actitudes, digamos, psicológicas a favor de la alegría, a favor de la esperanza. La República Amorosa. La República Amorosa, eso vino después. Sí. Pero ese era el sentido, ¿no? Cómo combates al fascismo, pues con actitudes positivas, poniendo en el centro a la comunidad en lugar de a los individuos y darle fuerza a la idea de que el pueblo, la gente organizada puede cambiar su circunstancia, ¿no? Entonces, que eso era lo que querían un poco alejar con toda esta campaña, ¿no? No le creas a ese hombre porque va a destruir el país. Un peligro para México. Un peligro para México. Entonces, ahí, a partir de ese comité que creamos, le llamó mucha atención a Chema y me invitó a una reunión con Andrés Manuel. Ok. De campaña, en su campaña. O sea, pero en una reunión privada. Entonces, pues ahí yo expuse lo que yo veía de la guerra sucia, etcétera. Y Andrés Manuel me invitó a colaborar en su campaña. Pero bueno, como ya la campaña estaba echada a andar y pues todas las responsabilidades y los grupos y las personas pues ya estaban en su proceso, pues no había un espacio propiamente, ¿no? Entonces pues yo seguía ayudando por fuera, coincide con mi salida de la jornada y después viene el fraude electoral. Ya en el fraude electoral pues se hicieron otras reuniones donde fui invitado y ya ahí él me invitó a colaborar después de escuchar mis análisis de lo que yo proponía y veía. Y entonces ahí empecé. Pero yo empecé propiamente a trabajar con Andrés Manuel al día siguiente del fraude electoral del 2006.
¿Por qué? ¿Qué pasa al día siguiente? Pues porque había sido un golpe muy fuerte a la ilusión democrática. ¿Cómo se veía? De mucha gente. Dijo Andrés Manuel? Y que había que retomar la conducción del movimiento, darle salida a la crisis política y sobre todo a la inconformidad social. Entonces, como encausas por la vía pacífica un movimiento que puede llevar a la confrontación con los poderes reales y con el Estado mexicano. Entonces había que salirse de la trampa de la violencia. La trayectoria de Andrés Manuel siempre fue esa, ¿no? De cómo construir opciones políticas para no caer en la confrontación. Entonces ese fue el plantón del 2006. Concentrar la fuerza, un acto muy, muy fuerte que obviamente concitaba el odio y todo el ataque de los medios y de la derecha, pero al mismo tiempo, digamos, no dejar pasar el fraude, pero no caer en la trampa del enfrentamiento. Ni ir a tomar el Congreso, ni ir a tomar el Palacio Nacional, ni ir a bloquear los aeropuertos, ni las carreteras, como ahora, en todos estos años, se hace la derecha. Y que, por cierto, como es una convicción de la izquierda y de los gobiernos de izquierda y de Andrés Manuel, y ahora de Claudia Sheinbaum, no utilizar la fuerza pública para reprimir ninguna protesta, que son legítimas todas las protestas. Entonces no salen con la fuerza pública. Y todo por eso ahora que pues 5 personas bloquean una calle, pues sí está feo, pero imagínate si les echan los granaderos lo que va a suceder, ¿no? Claro, van a acusar es una de contradicción. represión y de ser Díaz Ordaz, Claro. El presidente que estuvo en 1968 y que reprimió a los estudiantes. Totalmente. Entonces, en el 2006 es donde empiezas a trabajar a partir de el primer día que pasa esta situación. ¿Cómo es que llegas al 2000? Porque entiendo, debiste haber apoyado a Andrés Manuel al 2012. Sí, pero ya colaborando con él. ¿Cómo se vive la campaña del 2012? Yo fui el secretario técnico del gobierno legítimo. Sí, porque en ese momento seguían en el PRD. Sí, y entonces se hizo esta construcción del movimiento opositor a Calderón y no reconocer su presidencia porque había sido un fraude electoral espurio. Y bueno, pues aquí tenemos efectos especiales. Sí, una disculpa. Y bueno, pues creo que pues lo que había que hacer, hay 2 datos interesantes. Uno, en Consulta Mitofsky hizo una encuesta y en el medio de la polarización en 2006. Sí. Y lo que concluyó es que el 13% de los mexicanos, que es muy alto, estaba a favor de la lucha armada, de la confrontación directa. Órale. Entonces, las revoluciones las hacen las minorías. Y aunque haya una simpatía, no hay o sea, la gente no va a exponer su vida por sus creencias o por sus convicciones, o no siempre está dispuesto, ¿no? Depende del momento y depende de hasta dónde esté afectada su vida, ¿no? Pero por el voto, por un gobierno, era muy difícil que la gente decidiera, bueno, pues, esta situación, ¿no? Entonces, creo que lo que sucedió fue que había que frenar esa posibilidad de la violencia, de la represión, y darle cauce a toda ese ánimo de lucha y de transformación democrática, mantenerla en el tiempo para ir adquiriendo mayor fuerza, convencer a mayor número de mexicanos y lograr triunfar por la vía electoral. Ese movimiento era un movimiento democrático, un movimiento que tenía claro que por la vía electoral era el único camino viable para transformar México. Y así lo hicimos. Tardamos pues 12 años, desde 2006 al 2018. Se puede decir que tardamos 18 años en hacerlo, pero en mi caso pues yo estuve 12 años antes del 2018 trabajando con Andrés Manuel para lograr que construir ese movimiento de transformación que fuera nacional y que fuera pues plural. Yo dirigí Regeneración desde el principio, el periódico que dio origen a Morena, como nombre, ¿no? de Regeneración, y que pues eso fue mi tarea, fue en los medios. Yo dirigí un programa de televisión porque conseguimos dinero y logramos pagar en TV Azteca media hora en TV Azteca, media hora con un programa llamado La Verdad Sea Dicha, que se transmitía a la 1 de la mañana, de lunes a martes.
O sea, la primera hora del martes. 2 días a la semana. No, uno. O sea, uno de claro. De la madrugada. Ajá. O sea, de la noche del lunes al amanecer del martes. A la 1 de la mañana pasaba media hora. Todo lo que no decían los medios. Fue el primer intento de romper el cerco informativo. Claro. Y tuvimos audiencia de hasta 2 millones. Wow. O sea, medimos porque había tanta necesidad de construir, porque había un cerco informativo. Ya se olvidó la gente, pero en México había un consenso, un control de los medios de comunicación a través del dinero y el poder, donde la oligarquía, como los gobiernos, pues anulaban a la oposición. Entonces prácticamente nos borraron de los medios. Entonces había que comunicar a la gente lo que estábamos haciendo, que el movimiento continuaba, que íbamos por la vía pacífica y que la única forma de lograrlo era a través de la organización del pueblo. Entonces ese programa se dedicaba, pues ahí expusimos incluso, por ejemplo, todas las caravanas de la muerte de Ulises Ruiz contra la APO. Lo pasamos en televisión, logramos esas imágenes y fue el único medio, bueno, porque era un medio, porque era pagado, que pasaba ese tipo de la lucha social, la defensa de los territorios, la depredación ambiental, todos esos proyectos industriales de destrucción, pues digamos también se documentaba la lucha social, se documentaba la lucha sindical, pasta de conchos, toda la negligencia criminal del gobierno de Fox con el Grupo México, todo eso lo denunciamos en ese programa a lo largo de un año, 52 programas. Y después se acabó, porque pues ya no... Se cerró la cortina. Ya no había más recursos y ya no... Ok. No, y la cortina también cerró del lado de esa televisora. Que generosamente nos dio la 1 de la mañana cuando no había programación. Es más, no existía ni Yenova. Es decir, estos espacios donde vendían por ventas por catálogo o ventas por teléfono. Por teléfono. Entonces, eso, nosotros creamos ese nicho. Porque empezaron a ver que había público nocturno dispuesto a ver entre 1 y 2 de la mañana un programa de información. Entonces, obviamente, empezaron a... ¿Qué fecha es esa? Empezó en enero del 2007. Todo 2007. Es decir, el segundo año de Felipe Calderón, o el primer año. El primer año propiamente. Y entonces, es que esto es muy interesante porque creo que lo que mencionas es profundamente histórico. El tema del cerco mediático. El tema de que muchas voces, este espacio, pues no sería posible sin las redes sociales y sin el apoyo de la gente, ¿no? Porque, pues sí había un poder profundo económico y un cuarto poder, como se le decía. Y llegan a 2018. Ya había unas encuestas arrolladoras. Enrique Peña Nieto tenía un gobierno profundamente deslegitimado, caído. ¿Ustedes sabían que iban a ganar? ¿Cómo era el ánimo? Porque tú estabas ahí en la campaña. ¿Cómo era el ánimo en el 2018? Pues empezamos a ver que sobre todo el norte había despertado. O sea, porque el sur había sido muy consistente con Andrés Manuel, ¿no? El sureste de México. Y la Ciudad de México, que durante muchos años era la vanguardia del país, donde aquí se daban las luchas sociales, las batallas culturales más importantes de México, o sea, pues por el centralismo de la nación, pues se libraban aquí. Y bueno, pues el estado, el de ánimo era fuerte, ¿no? O sea, había mucho apoyo. Y cuando empezamos a ver que el norte se volcó en torno a Andrés Manuel, con recibimientos masivos, nunca vistos en Reynosa, en Ciudad Juárez sí tenía cierto... Ciudad Juárez y Tijuana, sobre todo Tijuana, el apoyo a la izquierda sí fue fuerte por muchos años. Claro. Y ha sido. Entonces, pero lo sorprendente era Tamaulipas, Nuevo León, o sea, Monterrey, en fin, el norte fue muy importante, Jalisco, lugares donde la izquierda no tenía, o no había tenido, o había perdido fuerza, o nunca había estado muy presente. Entonces, ese fenómeno, pues nos daba mucha confianza y lo veíamos en la calle, del apoyo social a Andrés Manuel, ¿no? Entonces íbamos confiados en que íbamos a ganar. Ya se había ganado en 2006, ya se había ganado en 2012 a pesar de todo lo que digan. Al final, en el 2012, se impuso el dinero de una manera descarada, se impusieron las televisoras, se impuso el dinero ilegal que pudimos documentar, que salió del presupuesto público del Estado de México para financiar la campaña de Peña Nieto. Entregamos los registros bancarios
y los borraron. Algo que se supone que no se puede borrar. Los registros bancarios. Registros bancarios electrónicos del Banco de México. Ok. Entonces, bueno, nada más decir que todo eso no sirvió para un juicio. Depósitos que hacían en HSBC de millones de pesos que desaparecían en una hora. Sí. Y todo fue para financiar esa campaña de Peña Nieto. Pero bueno, todo eso lo documentamos con las tarjetas Soriana, con todos los Monex, todo eso que formó parte del entramado de la compra del voto masiva. Lo documentamos, pero no pasó nada. En este país nadie se conmovió. Los intelectuales del poder pues decían que era la izquierda rijosa que no sabía perder. En fin, pero... Sí, claro, yo recuerdo que le decían a Andrés Manuel, ¿vas a reconocer si pierdes en el 2018 o vas a acusar de fraude otra vez? Y quiero entrar a esta parte porque, ganan en el 18. Es esta fiesta democrática en el 2018. Hay una legitimidad enorme. Hay un momento en el que seguramente Andrés Manuel, después del apoyo en este medio, que como son las cosas, que ahora ha tenido una afrenta al gobierno, y también desde Regeneración, ¿cómo es que Andrés Manuel te dice, Jesús, quiero que me ayudes en comunicación en la presidencia? Bueno, quien había hecho las labores de comunicación a lo largo de todas esas campañas y en el gobierno de la Ciudad de México era César Yáñez. Sí. Pero bueno, entiendo que César no quería seguir fungiendo en esa área. Ok. Entonces, él pensó en otras personas. Sí. Y yo fui una de las opciones. Yo ya llevaba labores de comunicación, llevé las redes sociales en el 2012 y en el 2018. Y estaba en el War Room y participaba en los programas de debate en televisión y radio de la campaña. Pero yo no tenía ningún propósito de entrar a trabajar al gobierno. Nuestra idea, o la mía en particular, era pues ayudar a que se propiciara la transformación de México. Pero fue hasta que él me pidió, Andrés Manuel, me propuso, o me preguntó, que pues ya era muy, muy probable que se ganara, que ya se había ganado, era un hecho, y que pues estaba preguntando a sus colaboradores de qué manera podía continuar su colaboración. Sí. Entonces me preguntó a mí que yo qué estaba pensando, y yo le dije, pues yo estoy pensando en regresar al periodismo porque ya se cumplió el objetivo, que era ganar el gobierno e iniciar la transformación. Pero también la reflexión es, bueno, pues si ya todo este tiempo para hacer el cambio, pues en fin, había que seguir, ¿no? Pero yo pensaba regresar al periodismo y seguir mi tarea, que pues me encanta trabajar en la información. Y entonces él me dijo que estaba pensando proponerme algo, y luego ya pues me dijo que si yo estaba dispuesto a participar como el titular de la comunicación social del gobierno. Cuando yo le dije que sí, ni siquiera tenía idea exacta de qué iba a hacer. Okay. No tenía en cuenta la dimensión de todo esto, de lo que significaba. Tuve que aprender. Incluso estuve por ahí en un foro de los antiguos o anteriores titulares de comunicación social, ahí en una librería, donde hubo un debate. Y se puso de aquí. Dijiste de aquí soy, pues para checar. Pues la verdad, yo dije, yo de aquí no soy, porque yo veía lo que hacía Rubén Aguilar, lo que hacía Líbano Sáenz. Sí, claro. Que ahora todos están en la oposición, operando esta campaña y otras. Entonces no fuiste al foro. No, fui al foro, pues ¿por qué no? Pues había que dar la cara, y yo presenté una visión totalmente distinta. Disruptiva. De otra comunicación. Okay. O sea, si la fuente de la democracia es la información y la participación, el fenómeno de la comunicación, más allá de las tecnologías que ahora hacen que la comunicación sea el centro de la vida social, económica, política, cultural, la comunicación en ese momento pues me parecía el elemento central para promover y cambiar la cultura política, para hacer participar a la gente en los temas de importancia, que conociera y que estuviera, digamos, a la altura del reto, porque un gobierno que se proponía cambiar las reglas del juego, del sistema, cambiar el modelo económico, o sea, al menos disminuir la desigualdad
reducir la pobreza y cambiar hacia ensanchar los derechos de los ciudadanos, pues iba a enfrentar a los poderes fácticos, ¿verdad? A los medios de comunicación, a los empresarios, a las grandes corporaciones que ya pues se habían colonizado el poder. Entonces yo creo que entonces me tocó, digamos, ese momento. Y pues cuando me presentaron ante los medios, pues fue cuando me di cuenta en ese momento la dimensión de lo que me venía. Claro. ¿Cómo fue esa vez que te presentaron ante los medios? ¿Qué fue el 1 de diciembre a partir de que toma protesta Andrés Manuel? No, antes cuando él empezó a presentar su gabinete, okay. Y todo eso, y luego presenta el equipo de presidencia, donde estaba Poncho Romo y claro. Lázaro Cárdenas y otros. Sí. Pero al final del evento, bueno, de que se presentan, dice, me presenta. Y él va a ser el coordinador de comunicación y ya me presenta como alguien que pues ha estado en la lucha y demás, ¿no? Y además periodista. Y bueno, pues a partir de ahí empecé. Tenía un problema porque él estaba en la gira, empezó la gira del agradecimiento. Claro. Y yo tenía que organizar la oficina, o sea, de comunicación y ver la dimensión de lo que venía, ¿no? Entonces, y sin recursos, entonces había que cubrir y tener, digamos, crear un equipo para cubrir al presidente y acompañarlo en la logística de la comunicación, de los periodistas, el traslado, etcétera. Sí. Y al mismo tiempo tenía el encargo de organizar la oficina de comunicación. Pero en el Inter yo tenía otra tarea, una tarea política, que era organizar la consulta sobre el aeropuerto de Texcoco. Claro. Entonces yo fui el que promoví el debate nacional y la reflexión sobre si era conveniente o no continuar ese proyecto, documentar a partir de la participación de expertos, participar en foros de análisis, ingenieros de aeronáutica, ingenieros de mecánica de suelos, en fin, todo lo que implica la construcción de una obra de infraestructura de esa dimensión, y más en un suelo totalmente, pues, irregular, ¿no? Claro. Fangoso y con irregularidades. Entonces, todo eso y luego eso traducirlo a la sociedad para que formara parte del debate. Y luego establecer la consulta propiamente dicha, en la que participó más de 1 millón de personas. Y que también fue muy criticado en su momento. Pues sí. Porque usted decía que no estaban foliadas las hojas, que había varios detalles. ¿Qué respondiste en ese momento? ¿Y cómo lo ves con el transcurso? Mira, pues teníamos observadores de los periodistas, tenemos a la observación de la prensa, teníamos, evidentemente, sí teníamos candados en cuanto a las boletas. Sí estaban, pues no estaban selladas, o sea, pues no contábamos con infraestructura. Sí, claro. Pero, pues, nosotros, al hacerlo transparente y público, porque las urnas se contaron en el momento, o sea, no hubo algo de como me llevo la urna y luego la aparece embarazada y ya llena de votos a favor de la propuesta de no sé quién, porque tampoco la idea nosotros no propiciamos que se cerrara el aeropuerto o que se mantuviera. Yo tenía que hacer la tarea de preguntar, generar el debate nacional y tomar la opinión a través de la consulta, que era esta votación, y entregar los resultados. Se creó un equipo técnico, se creó encabezado por Enrique Calderón Alzati, ¿no? Que venía de la lucha democrática de largo aliento, de largo tiempo, que creó instancias ciudadanas de defensa del voto y la defensa del voto misma en muchas elecciones a lo largo de las últimas décadas, y él fue el encargado técnico de organizar la consulta, las urnas y todo esto, con su equipo y apoyado por compañeros voluntarios. Y bueno, pues está toda la parte de la comunicación, ¿no? Entonces, yo tenía que hacer simultáneamente todas esas tareas. Sí. Y sin recursos. Entonces. Y fue complicado, me imagino, entonces. Pues sí. Jesús, a mí me gustaría, una de las cosas que más hemos preguntado a los invitados de Voces es cuál fue el momento de más tensión. Yo se lo pregunté a Olga Sánchez Cordero cuando fue secretaria de Gobernación. Ella nos dijo cuando explota este ducto en donde se hacía huachicol. Tú seguramente es que en comunicación debe haber momentos de tensión cada día resolviéndose. Bueno, pero un momento ¿cuáles recuerdas? De la explosión de Tlahuelilpan, pues fue una cosa
muy fuerte, muy fea, muy al principio del gobierno. Claro. Pero tú... Una tragedia humana terrible. Esa explosión que descubrió el huachicol como una economía que drenaba los recursos y los bienes del país, que ya estaba muy normalizado, que ya estaba descontado el 10% del presupuesto, que era lo que más o menos calculaba Carstens que costaba el huachicol, y entonces pues ya nada más le descontaban de los ingresos del petróleo esa parte. Ya no se preocupaban por vigilar ni nada, ¿no? Entonces, pues eso fue algo sí, algo muy malo, pero ¿qué es lo que a ti te puso en un momento de gran tensión durante esos 6 años? Pues hubo varios, pero yo creo que el momento, digamos, donde la presión a mí, específicamente a mí, me tocó, bueno, hubo hasta el culiacanazo, todo lo que quieras. Claro. Pero hubo un momento cuando, a nombre de Ayotzinapa, un grupo de personas que no sabemos si eran estudiantes normalistas o qué, intentan ingresar al Palacio Nacional en plena mañanera. Ok. Entonces, lo que querían era interrumpir la mañanera. Sí. Irrumpir en la mañanera. Entonces, en ese momento, pues, el presidente está en la conferencia. Sí. Y tú tenías que resolverlo. Y yo tenía que resolverlo. Y no podía decirle. Ok. O sea, porque también un tema... ¿Cómo lo viviste? Pues lo tuve que vivir. Tenía los monitores de las cámaras de afuera viendo en tiempo real qué estaba pasando. Yo mismo tuve que hacer un dispositivo junto con el ejército para blindar el espacio. Y todo eso, pues, tomando decisiones porque no había manera. O sea, yo lo que conocían, los que lo hicieron, conocían a Andrés Manuel. Sabían que, aunque no irrumpieran, él iba a reaccionar en el momento en que se enterara. Entonces yo no lo enteré para que no ocurriera lo que precisamente querían. Entonces esa es una decisión fuerte que me tocó asumir porque era lo que, de acuerdo al interés del gobierno y del Estado, convenía. Es decir, esta era una provocación. Y el objetivo era interrumpir la conferencia, entonces no lo lograron. Entonces yo asumí la responsabilidad de hacerlo. No, le conté al final. ¿Y qué te dijo? Pues, ¿Fue molestia? En parte, sí, pues sí, porque... pero en parte agradecimiento. Claro. Porque no ocurrió lo que querían. Porque se logró librar el momento de buena manera. Y pues ni modo, pues asumir las consecuencias de que ese acto tuviera. Que era asumir una responsabilidad que no me tocaba, pero que en ese momento, por la circunstancia, me tocó. Se tenía. Entonces, pues sí, ya estaba incluso con... Si eso incluía mi despido o lo que fuese, pues yo no tenía ningún problema, ¿no? ¿Tu relación con Andrés Manuel cómo fue? A ver, tú eres de los pocos que empezaron en el gobierno y terminaron y siguieron en el siguiente gobierno. A ver, podemos hablar Julio Scherer, Olga Sánchez Cordero, Alfonso Romo, por supuesto, Tatiana Cloutier, pues que empezaron, pero que ya no terminaron en ese gobierno. ¿Cómo fue tu relación con Andrés Manuel? ¿Cómo puedes decir que hubo esa situación? ¿Y cómo era el presidente Andrés Manuel en el tema de comunicación? Hay algo que la oposición no ha podido negar y ha dicho, y es el presidente Andrés Manuel, pues era un fenómeno mediático. Tú eras partícipe. Y ahora lo quieren manchar diciendo que yo lo manipulaba, imagínate. A un personaje con ese talante, esa estatura política, con esa capacidad de comunicación, con esa, pues no diré expertise, pero sí esa sabiduría política de saber en qué momento toca qué, ¿no? Porque la política también es tiempo y circunstancia. Entonces saber cómo reaccionar, cómo actuar, aprender de los errores, pues eso Andrés Manuel era experto. A lo largo de toda su trayectoria fue aprendiendo incluso a volverse un comunicador de primera. Lo fue construyendo en contacto con la gente y lo fue también trabajando en los medios, ¿no? ¿Tú le llegaste a dar alguna asesoría de medios? No, sí, bueno, la asesoría nomás de alguien de responsabilidad
Sí. Que está monitoreando, que está viendo claro. que conviene según mi punto de vista, que no conviene según el punto de vista del gobierno. Él normalmente no atendía lo que uno le proponía, porque pues, él lo tenía contrario claro. A lo que se dice en el libro. Sí, no, él lo tenía claro. Él decía algo que era muy importante y que luego ni los comunicadores, ni los funcionarios, ni los académicos, ni los periodistas entienden. Todo es política. Entonces el razonamiento no es académico. El razonamiento no es argumentativo, en el sentido de a ver qué argumentos necesita, sino qué toca según la circunstancia política. Entonces es otra forma de pensar. Entonces, ahí la comunicación, pues es comunicación política, no solamente de comunicar y rechazar, ¿no? Claro. Entonces, ¿Y entonces tú a qué le atribuyes estar desde el inicio hasta el final y seguir en el gobierno? Pues a la necedad mía y supongo que de algo fui útil, porque pues sí, si me mantuve ahí, en algo era útil ahí en la comunicación. Ahora me atribuyen todas estas cosas que, perdón, pero exageran un poco. ¿Lo exageran? Sí, no, nada que ver. Ok, entonces, esa era tu función dentro del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y, por último, a mí sí me gustaría preguntarte... Si yo no siguiera en el gobierno, no me estarían atacando. A ver, desarrollo. Ok. ¿Por qué entonces te atacan por eso? ¿Por seguir ahí? Sí, también. O sea, porque esta es una operación política. Estas campañas tienen un propósito político, debilitar al gobierno, restarle credibilidad con los ciudadanos, quitarles la aureola de que esta lucha es ética. Es una lucha por volver decente la política, por devolverle a los ciudadanos el poder que de acuerdo a la Constitución tienen, que el pueblo decide quién gobierna, pero también el pueblo puede decidir cambiar la forma de gobierno, según el artículo 39. Y tiene derecho también, de acuerdo al artículo 39, a rebelarse a las cosas injustas. Entonces, eso es un artículo revolucionario que muy pocas constituciones del mundo tienen. Pero eso es parte de la historia de México. Entonces, lo que no entienden de lo que ha cambiado de México es que entramos en un proceso donde la corriente histórica de la defensa de lo que es México, que es cuya historia es una historia de resistencia del pueblo mexicano por lograr tener una nación libre, soberana e independiente y democrática, ¿no? Digamos ya en la lucha de Madero por la democracia, el sufragio efectivo, no reelección, que también construyó una vertiente donde, por cierto, la izquierda desconfiaba de esa democracia, ¿no? Que no la veía genuina, pero que al final del día aprendió la izquierda que la única posibilidad real de transformación era la vía democrática y era la vía electoral. Entonces, pues eso es parte de lo que fuimos aprendiendo, y creo que en ese sentido pues es parte de lo que no le gusta a la derecha, el empoderamiento de los ciudadanos. No le gusta que haya gobiernos que atiendan las necesidades y los derechos y defiendan los derechos de los ciudadanos. Prefieren gobiernos a modo, que les permitan abusar, que les permitan defraudar, que les permitan robar a descampado impunemente, ¿no? Entonces, por eso tantos ataques, si no se entendería. O ha habido algún debate nacional de que por primera vez en la historia, en 200 años, México, la clase media es mayor, tiene mayor número de personas que la gente que vive en condición de pobreza. Entonces era un ideal que el PRI en algún día defendió, que era el credo del PAN. Ya lo logramos con la Cuarta Transformación, y eso no les merece ni una mención. Les parece algo, pues no lo sabemos. A lo mejor parte de la manipulación ideológica, política y mediática, que es una ilusión cuando está reconocido por el Banco Mundial este hecho. Este es un hecho histórico. Para eso ha luchado al país, para que se mejoren las condiciones de vida de los mexicanos. Para eso hizo la independencia, la reforma, la revolución. Para eso tantos sacrificios de vida. Se olvidan cuando quieren reducir todo a una manipulación mediática y política, que este país tiene historia, tiene orgullo y tiene dignidad, que ya se la habían quitado, que ya habían renunciado,
Recordemos el debate político, ideológico e intelectual del 2010, del Bicentenario. Las élites que hoy están atacando al gobierno de la Cuarta Transformación son las mismas que decían que ya no tenía sentido tener un proyecto nacional, que había que integrarse a los Estados Unidos porque México ya no tenía futuro. Todo eso se revirtió en el 2018 y se logró construir una mayoría nacional en defensa de su propio país y en defensa de esa capacidad de tomar el destino en sus manos. Eso es lo que está detrás de los ataques. Por eso se tocan con los intereses extranjeros. Claro. Porque también a ellos les preocupa. Por eso van a Fox News. Pues sí, por eso van ahí a esas reuniones de ultraderecha con los émulos y herederos de Hitler. Okay. Perdón, pero eso es la ultraderecha. Y se les olvida que ya la humanidad ha vivido tragedias de la mano de esos gobiernos autoritarios, del totalitarismo del que hablaba Hannah Arendt, y que hay que apostar por la democracia y hay que apostar por que la democracia dé resultados. Okay. Aquí lo que más les duele es que esta democracia que hoy, digamos, hace posible el gobierno de la Cuarta Transformación está dando resultados a favor de la gente, de cambiar su nivel de vida, de tener acceso a oportunidades de educación y de trabajo que no tenía, donde ha mejorado el ingreso nacional de los mexicanos, donde se ha triplicado el salario mínimo, que durante el periodo neoliberal, con el apoyo del PRI y del PAN, entregaron la vida de los trabajadores y de las familias mexicanas con salarios de hambre para que pudiera venir las inversiones extranjeras a poder producir a cambio de nada prácticamente, de dejar contaminación y de dejar salarios de miseria. Y ahí está el ejemplo de Ciudad Juárez, ¿no? Entonces, eso ha ido cambiando y eso es contra lo que están, digamos, actuando con estas campañas. Porque si tú lees el subtexto de ese libelo, pues ahí están esos valores y queriendo devaluar la idea de la defensa del maíz, de la defensa de la naturaleza y del medio ambiente y de los derechos laborales y digamos, desvirtuar todo este proceso de dignificación del país, que les parece poca cosa, pero yo creo que es lo más grande que le ha pasado a México. Jesús, dentro de todo este huracán, si se le puede llamar del mediático, ¿hay algo que a ti no te hayan preguntado, pero que te parece importante mencionar, cerrando este tema? ¿Hay algo que creas que es importante señalar que no se haya señalado? Pues no lo sé, quizá como estamos en un podcast en confianza. Estamos en confianza. ¿Quién es Jesús Ramírez? ¿Quién es Jesús? Nadie me ha preguntado quién es Jesús Ramírez. ¿Y quién es Jesús Ramírez? Pues un ciudadano que hace política, no es un político profesional, no eres político, que nunca he sido diputado, nunca he sido senador, que estoy en un gobierno. No, respeto la representación y si así, digamos, fuese necesario, pues no tengo ningún problema. No estoy diciendo que eso sea malo. Simplemente yo no he buscado llegar al poder o estar en un puesto de poder. Yo siempre he vivido de mi trabajo. Entré a trabajar el servicio público con Andrés Manuel López Obrador porque había que realizar el sueño de millones de mexicanos y que había que por eso poner el cuerpo, de que poner la responsabilidad y pues el talento o la capacidad que uno tiene al servicio de México. Por eso estoy aquí. Pero yo soy un periodista y una persona de izquierda. Yo creo en la capacidad del pueblo de poder forjar su destino. Creo que el mercado debe tener controles de la sociedad y que debe estar subordinado a las necesidades de la sociedad, que el Estado debe servir a todos, pero que debe poner énfasis en donde ha habido, por rezago histórico, mayor desigualdad, mayor necesidad. Pienso que la utopía de un país donde si pudiéramos ser todos artistas, seríamos otro país. Pero para eso hay que cambiar el sistema educativo, hay que cambiar los medios de comunicación, hay que cambiar las formas en las que se construye la subjetividad y lograr, porque ese era un ideal de gente que ha trabajado en la cultura, en las artes, en la literatura y que también trabajó
en el activismo político a favor de la paz, contra la guerra, contra el fascismo, y que han dado parte de, digamos, de las páginas más brillantes de la humanidad. Y quizá, aunque suene un poco, pues no sé, ya sabes que todo elogio en boca propia suena vituperio, pero vituperio, sí. Yo sí creo en por qué lucho, por eso estoy aquí, por eso me atacan. Entonces, yo no quiero nada para mí, ni dinero, ni poder, ni bienes. ¿Tú no vas a ser entonces nunca un legislador? No, pues yo fui legislador, o sea, yo fui constituyente de la Ciudad de México. Pero para hacer una constitución. ¿Serías? ¿Si te lo ofrecieran? Si se necesita, si parte de la lucha se requiere ir al Parlamento a dar la batalla, no tengo ningún problema. He dado la batalla parlamentaria para hacer la Constitución de la Ciudad de México. He dado la batalla mediática, entonces, pues, para hablar en una tribuna, pues no me tiemblan la voz, ni me tiemblan otras partes del cuerpo, sí. Pero no es el tema. El tema es ¿por qué estoy aquí? Porque creo en el pueblo mexicano y creo en mi país y quiero mi país. Entonces, por eso me tengo que levantar todos los días a las 4 de la mañana y ya llevo 8 años haciéndolo, porque sé que también los campesinos, los obreros se levantan a esa hora a trabajar. Entonces, no lo considero un esfuerzo extraordinario, pero sí cambió mi forma de vida. Yo era una persona dedicada a escribir, a estudiar, a leer, y era noctámbulo. Yo ocupaba las noches para poder estar tranquilo, leyendo, escribiendo. En fin, ahora esa actividad no la puedo hacer porque tengo que... En el servicio público política. Me demandan el servicio público, porque luego se entiende que la política es un asunto de todos, no es un asunto de los políticos. Por eso yo reivindico que siendo ciudadano hago política. Entonces me quieren meter al saco de los que viven de la política. Yo siempre he vivido de mi esfuerzo y de mi trabajo. Entonces ya están los registros públicos y pueden saber dónde he trabajado y siempre he vivido de mi trabajo. Entonces ahora vivo de mi trabajo también, porque es un trabajo de 24 horas. Totalmente. Y entonces pues, sí devengo mi salario. Sí. Pero para mí la actividad política es una actividad de, pues, ¿cómo puedo decir? De trabajar en la convivencia social. Al final de cuentas, la política habla de los intereses de la sociedad y cómo se encausan o cómo se resuelven las necesidades y las demandas y los problemas, y cómo mirarse al futuro para construir una sociedad mejor. Pues eso es la política. La política es el instrumento para lograrlo. Pero hay que tener sueños, hay que tener proyectos, visión, y hay que tener corazón. Y lo que le falta a todas estas personas que defienden el hecho de que es más importante, o que legalizan el hecho de que el destino de la humanidad es sacarle ventaja a todo, obtener un beneficio personal y privado, y pensar que el interés y la ganancia deben gobernar y estar por encima de lo demás. Yo estoy a favor de la vida, yo estoy a favor de una sociedad amorosa donde se pongan en el centro las personas, no las mercancías. Y frente a eso, pues hay quien sí piensa el credo de que es más importante el dinero, que es más importante las mercancías que las personas. Y por eso hay, digamos, una confrontación política e ideológica. Y entonces, para dirimirla, yo creo en la vía democrática y que decida la gente. Que no se impongan gobiernos autoritarios que quieren imponerle cómo pensar, cómo sentir, cómo bailar, cómo creer a los demás, ¿no? De acuerdo. Por eso estoy en contra del autoritarismo en todos sus signos, de derecha y de izquierda. Creo auténticamente en la libertad y la democracia. Y el dinero no es libertad. El dinero sojuzga a las personas porque las mide a partir de lo que tienen, no de lo que son. Por eso yo no puedo llamar libertario a aquellos que son en realidad monetarios. Por eso no acepto que haya una corriente libertaria que defiende el dinero como principal fuente de relación social. Yo los llamo monetarios. Entonces, ¿por qué? Pues porque su verdadero Dios, como diría Hidalgo, es el dinero. Claro. Y para eso viven y se desviven. El mundo debía ser otra cosa. No girar en torno al dinero, sino en torno a la vida misma. Aprender
aprender de la naturaleza, aprender de otros seres, que como no producen, parece que son prescindibles. Así como toda la población que como no produce, parece prescindible. Eso es parte de lo que hoy amenaza la existencia misma de la humanidad. Entonces es una lucha de valores, es una lucha de conceptos, es una lucha de visiones del mundo que hay que defender. Hoy la humanidad está obligada a defender lo mejor de sí misma frente a la amenaza de la guerra, frente a la amenaza del fascismo y frente a la amenaza a sus propias libertades. Ese es Jesús Ramírez Cuevas. Maestro Jesús Ramírez Cuevas, muchas gracias por venir a este espacio, por aceptarnos la invitación. De hecho, es interesante, pero con tu equipo, esta entrevista la habíamos organizado incluso antes de este tema mediático, pero agradezco mucho el que estés aquí, el que abras esta conversación y el que la gente pueda determinar a partir de lo que estés. Sí, que cada quien saque sus conclusiones. Para eso es el libre albedrío, ¿no? Que no te manipulen y que no te hagan pensar lo que ellos quieren. Sé libre, pero sobre todo, no perder el corazón. Con eso me quedo. Maestro Jesús Ramírez Cuevas, muchas gracias. Mi nombre es Alejandro Helguera. Jesús Ramírez Cuevas. Y esto fue un episodio de Voces. Por favor, comenten, compartan, suscríbanse, cuéntenos. ¿Qué opinan de esta gran entrevista? Gracias por su apoyo. Gracias a ustedes. Podremos traer, como hoy, voces tan influyentes, tan importantes y tan interesantes como la de Jesús Ramírez Cuevas. Nos vemos pronto.